Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker una vez más compartiéndoles video demostrativo en el cual les voy a presentar en esta ocasión un equipo reproductor en formato Blu-ray con característica 3D. Es decir, si tienes películas en formato 3D junto con un televisor 3D, bueno, pues ya con eso ya la hiciste. Bueno, aparte las gafas que también sean en 3D, ya con esas tres cosas ya la hiciste, ya puedes ver tus películas en tercera dimensión. Ok, asimismo, este equipo nos ofrece calidad de definición Full HD y el modelo correcto de este equipo reproductor es el siguiente: DMP-BD T210. Ok, asimismo, viene anunciado que podemos supuestamente usar el servicio de Skype. Recuerden las llamadas que se hacían por Skype. No lo he comprobado y no nos vamos a meter en detalle con eso. Curiosamente, en la parte superior de este equipo ya ven que muchas veces trae varias leyendas indicando, por ejemplo, en este caso, que es la característica principal de ser 3D. Entonces, muchas veces traen el símbolo de Wi-Fi o, por ejemplo, traen otro que es AnyNet, como cualquiera en inglés, cualquier conexión. Entonces, a pesar de no tener el control remoto original, en este caso, por lo visto, el control de mi televisión, que es una Sony, va a ser compatible con este equipo reproductor. Miren, lo voy a mostrar. Este es un remoto de Sony. Entonces el modelo no lo tengo porque la verdad ya está borrado, aquí no se puede leer. Pero este es el remoto que le es compatible. Obviamente no para todas las funciones, pero sí para la gran mayoría. Entonces, con este control remoto que ya vieron, vamos a poder reproducir, navegar en el menú, ya que no solamente vamos a poder leer discos Blu-ray, además sí, podemos leer discos DVD, discos de música, MP3, películas originales, copia, etcétera. ¿Ok? La región para el disco Blu-ray es región A y para DVD es región número uno. Quiere decir que si tú tienes películas que sean una región distinta a las que acabo de mencionar, no van a ser aceptadas. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, le decía que no solamente vamos a reproducir formato disco, sino que también va a ser posible reproducir material que esté contenido en una memoria USB flash. En este caso vamos a usar una memoria USB Sony de 8 GB. Aquí la tengo lista, Sony 8 GB. Y también, por si eso fuera poco, también vamos a poder leer tarjetas tipo SD. Aquí tengo una tarjeta de 32 gigabytes, la cual ya está previamente cargada con imágenes, que por lo visto es lo único que nos va a permitir visualizar, ya que lo que es archivos de tipo música o videos no va a ser posible reproducirlos desde la tarjeta SD, ¿ok? Solamente pura fotografía. En cambio, desde la memoria USB, tú vas a poder reproducir cualquiera de los anteriores, música, video e imagen, ¿ok? Entonces, esa es la característica principal. Como dato adicional, vamos a aclarar que discos duros externos no son admitidos en este equipo. Al menos, bueno, menciono eso porque yo tengo uno de 300 gigabytes y simplemente no funciona, no lo reconoce. A diferencia de otros equipos como el Sony, que es de Blu-ray, ese sí los acepta. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta. También con respecto a las tarjetas de memoria SD, en este dispositivo va a ser compatible porque hay varios tipos o capacidades de tarjeta de memoria SD. Entonces, el tipo de memoria que acepta, ahorita les mostré esta memoria que es de 32 gigabytes, pero en realidad este reproductor va a aceptar memorias SD nivel XC, ok, Extra Capacity, que son equivalentes a un máximo de 1 terabyte. Es decir, pueden ser memorias de 256 gigabytes, 128, 500, etcétera, hasta máximo 1 terabyte, tarjetas SD.
cargadas pues con imágenes van a poder ser admitidas en este equipo, ¿ok? Otra característica adicional es, por ejemplo, que lo resalta mucho este dispositivo, es su sensor de apertura de la bandeja del disco. Es, por ejemplo, aquí tenemos en la parte derecha, aquí el botón de abrir y cerrar bandeja que está funcional, es botón físico, pero aquí arriba, donde está el logo del 3D, dice Touch Free Sensor Open Close. Entonces si tú lo tocas, ahí está. Ahorita se va a abrir la bandeja y listo, ok. Es un sensor, solamente tocas la parte superior central y ya con eso ya el equipo ya está abriendo y cerrando la bandeja. Hablando de las cuestiones del disco, quiero resaltar mucho que esta unidad reproductora de Blu-ray tiene una capacidad de lectura y una rapidez bastante buena, ya que otras unidades tardan cierto lapso de segundos en reconocer un disco. Eso pasa mucho cuando ya el láser está muy desgastado, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el lector, la óptica que utiliza este equipo de Panasonic está tremenda porque rápido identifica los discos, no importa si sean Blu-ray, DVDs, copias, grabados, MP3, lo que sea, lo lee de inmediato. Eso es lo que más me gusta de este equipo, ¿ok? Y adicional a ello también vamos a mencionar que en la parte posterior, a diferencia de otros equipos también, la mayoría de equipos Blu-ray solamente tienen la salida HDMI. En este caso, además de la salida HDMI, ofrecen la salida tradicional que es la análoga de colores rojo, blanco y amarillo, ok, conectores RCA, que también lo puedes sacar la señal por ese medio. Entonces, un equipo muy flexible y les digo que enciende rápido, lee bastante rápido. Entonces vamos a abrir aquí la tapita del panel y aquí al frente vamos a ver, precisamente aquí tenemos las conexiones. Mira, ok, vamos a hacer un acercamiento. El equipo ya está encendido, ok, y ahí vamos a ver que tenemos la ranura para la SD card y el puerto de USB, ok. Aquí ya está encendido. Aquí es donde les decía, bueno, físicamente los únicos comandos físicos que tiene este equipo es reproducir, stop, ahí lo estamos viendo, y el botón físico que ya les había dicho de abrir y cerrar con puerta, ok. El modelo que ya les mencioné también, ahí está, ok. Y en la parte superior esta leyenda que es el sensor de abrir y cerrar, ok, 3D Full HD. De hecho tiene una calidad de imagen muy bonita también, ok. Y allá al fondo, bueno, acá al fondo, ahí aparecen varias leyendas, ok, etcétera. Bueno, entonces vamos a introducir lo que es nuestras memorias, ok. Vamos a introducir aquí las memorias. Primero la SD, que ya tiene imagen. Ay, sin querer abrí aquí esto. A la USB y listo, ahí está leyendo. Hay que lo cierro otra vez, ok. Y aquí por ejemplo cuando introduces una memoria de SD te aparece este menú, esta interfase. Entonces por ejemplo vemos aquí que dice vista de imágenes, tarjeta SD, vista en 2D. También te puede ofrecer una vista en 3D, pero para eso, para poder ofrecer la vista en 3D, previamente la fotografía se tuvo que haber tomado pues en esa con esa característica para poder visualizar. Vamos a cambiar aquí la pestaña. Mira, 3D no hay nada, no se han grabado imágenes en 3D, ok. Entonces seguimos en la tarjeta, en la carpeta, perdón, vista 2D y aparecen estas imágenes, ok. Ahorita nos aparece estas leyendas aquí en la parte de abajo, ya cuando tienen el control remoto indicado, ok. Pero como les digo, por alguna cuestión este control remoto de televisión Sony, es de una Sony, sí funciona para este reproductor, ok. Entonces
Ahorita vamos a volver. Vamos a darle en Home. Y en Home nos va a aparecer esta interfase. Este es el menú. Ok. Está muy agradable la vista del menú. Ahí está muy suave. Vemos el fabricante. Ok. Y por ejemplo, esta forma como de crucecita va a estar obedeciendo a estos botones. Ok. Arriba será para la conexión a internet, la red. Izquierda imágenes, a la derecha música, hacia abajo videos. Por ejemplo, vamos a poner videos, que es hacia abajo. Ok. Y aquí nos va a dar opciones si es que los videos queremos reproducirlos desde una tarjeta SD, una memoria USB, o son videos que están contenidos en un disco, o simplemente queremos volver al inicio, darle hacia arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a dar en SD y nos aparece que no hay contenido compatible, aunque esa tarjeta sí tiene algunos videos, pero por lo visto solamente te va a dejar reproducir imágenes. Entonces volvemos otra vez y ahora le damos acá en imágenes y te vuelve a aparecer la misma interfase. Entonces damos hacia arriba para indicarle que queremos ver fotos desde la tarjeta SD. Ahí está. Ok. Nos pierde un poco el enfoque. Y ahí está. Y volvemos otra vez al menú que estábamos hace unos momentos. Entonces, por ejemplo, en este control vemos estos botones de colores y cada color, allá está abajo aquí en la pantalla el rojo, qué quiere decir o qué activas con él, el verde, azul. Por ejemplo, en rojo sería, ¿qué? No, rojo no hace nada aquí, a ver. No, el verde es diapositiva. Bueno, para ver las imágenes en forma de diapositiva. El azul es para seleccionar, etcétera, ok. Entonces, vamos a darle en botón verde, el botón verde aquí, para que lo presente en forma de diapositiva. Y antes de presentar la diapositiva, te van a aparecer unas opciones. El intervalo, si lo quieres que pase entre imagen e imagen, el tiempo que sea normal, que pase más lento, que pase más rápido entre cada imagen, efecto de transición, si quieres que aplique efectos, por ejemplo, de transición, de desvanecimiento, o simplemente que lo haga al azar. Ok, vamos a dejarlo que lo haga al azar. Reproducción con repetición está activado. Si quieres que vuelva a repetir las imágenes o que no las repita, ok. Pista aleatoria desactivada. Pista de audio, igual si le quieres poner una pista de audio, pues también lo puedes activar, ok. Le vamos a dar aquí en iniciar diapositiva, ok. Y ahí estamos viendo la calidad de imagen que está muy suave. Mira, ahí está la calidad de imagen, las fotos. Ok, y ese es el efecto entre transición y transición. Ok, muy bonitas imágenes. Vamos a quitar este return. Ahí está. Ahí están los efectos entre imagen e imagen de manera aleatoria. Okay. Ahí está. Okay. Por ejemplo, vamos a pausar. Vamos a colocarle una pausa. Ahí está en pausa. Esta imagen, vamos a poner que sirva como ejemplo esta imagen. Ahorita estamos usando salida HDMI. Y como todos saben, pues HDMI es de alta definición. Entonces, aquí al momento de visualizar los vehículos, se va a poder apreciar mejor esa cuestión. Mira, aquí por ejemplo el edificio, aquí vemos con detalle las ventanas. Ok, vemos por acá, mira, ciertos detalles de los carros también. Ok, hasta ahí. Ok, pero se alcanza a apreciar. Ya visto en persona pues es mejor todavía, porque aquí lo estamos viendo a través de la videocámara, pero solamente para que vean el nivel de detalle.
y eso es utilizando la salida HDMI. Ok, ahorita vamos a cambiar y vamos a ponerle en salida de audio video tradicional, vamos a cambiar a videograbadora y vamos a ver otra vez esta imagen, pero ahora ya no con tanto detalle, sino con rasgos un poquito más toscos. Miren, ya no se nota tanto el detalle, ya se mira un poquito más difuso el asunto. Ok, vamos a ir acá donde estaba la vista del edificio. Aquí de hecho ya prácticamente ya no, muy apenas alcanzamos a ver, pero prácticamente ya no las ventanas. Ok, y luego que más, esta parte que se ve aquí también, recuerden que se miraba bien suave y pues no. Ok, y acá pues ni se diga, ya se pierde mucho detalle. Estamos usando la salida de audio y video tradicional. Voy a ponerla aquí en la televisión para que vean. Miren, donde dice videograbadora al lado izquierdo es salida análoga de los cables de colores rojo, blanco y amarillo. Ok, y ahora vamos a cambiar otra vez a lo que es la definición alta HDMI, y nos vamos aquí donde dice DVD Blu-ray Disc. Esperamos un poquito y vuelve a aparecer ya la imagen. De hecho acá, mira, ahí está. Esta es la entrada, bueno, es la salida de HDMI. Entonces volvemos otra vez a echarle un vistazo aquí a los vehículos y vemos que sí tenemos más detalle, aunque como les digo, viéndolo desde la videocámara sí se pierde un poco, no es igual a verlo en persona, pero miren, ya vemos un poquito más de detalle ya de las ventanas, de esta parte también ya se mira más detalle también. ¿Qué más? Incluso hasta por acá también, mira. Ok, y ahí están más detalles. Ok, ya visto en persona obviamente mejora mucho la calidad, pero ahí estamos poniendo a prueba la salida de alta definición, la HDMI, y la salida análoga están respondiendo de manera correcta. Ok, recuerden que estas imágenes las estamos reproduciendo desde la tarjeta SD. Vamos a seguir con otra imagen. Lo puedes adelantar también manualmente, puedes adelantar las imágenes a tu gusto. Mira, aquí hay otra visualización que también se mira muy suave. Ok, aquí hay más detalle de los carros también. Ok, ahí está. Ok, vamos a cambiar otra imagen, más imágenes. Ok, y creo que hasta ahí llega. Son pocas imágenes, solamente a manera de ejemplo, de prueba, para que vean la calidad de reproducción que tiene. Ok, y esta imagen del mar muy suave también, mira, aquí el detalle de las ondas del mar, todo muy suave, el oleaje. Ok, entonces vamos a dejarlo así. Ok, esto es lo que es la tarjeta SD. Ok, ese es el contenido de la tarjeta SD. Vamos a ir a menú de inicio y volvemos otra vez. Para ir a menú de inicio en el control remoto voy a presionar aquí el botón que dice Home, este botón largo azul. Con ese botón me lleva al menú de inicio. Entonces vamos a ir a lo que es, vamos a ir por ejemplo a lo que es música. Ok, y la música, como ya se pueden dar cuenta, solamente me da dos opciones: tocarla, reproducirla desde un disco o desde un USB. En este caso vamos a usar USB. Ok, y vamos a esperar un momento a que lea. Ahí está reproduciendo ya. Ahí está. Aquí vemos en la parte superior izquierda que dice USB MP3, lista de canciones, etcétera, etcétera. Okay. Ahí está. Y acá en la parte de abajo está leyendo la memoria. Ahí está. Vamos a
escoger otra canción de aquí. Vamos a ir con esta. Con otra. Otra más. Ok, ahí estoy adelantando un poco la pista. Vamos a darle play. Ahí está. En la parte superior aquí aparece la cuenta ascendente. Vamos a regresarle un poquito. Ahí está. Playback otra vez. Adelantamos un poco más. Ahí está. Ok, vamos a ir a menú de inicio otra vez. Ok, entonces ya reprodujimos lo que es imagen en tarjeta SD. Música en memoria USB. Vamos a darle otra vez en imagen, pero vamos a escoger USB, que también tiene imágenes ya listas. Entonces debe aparecer algo ahí. Ahí están, igual que la ventana de la tarjeta SD, pero ahora nos aparece las siglas de USB. Ok, entonces vamos a ver estas diapositivas también. El botón verde para que ya lo vaya a iniciar. Vamos a ponerle iniciar. Vamos a ponerle que el intervalo sea corto para que no se tarde tanto y que inicie. Bueno, a ver, vamos a ver si le puedo poner una pista de audio. Pista de audio. Que las coja desde Sarit. Ok, a ver, vamos a ver esto. Una diapositiva que inicie la exposición pero con música. Vamos a ver. Inicia. Ahí está. Las imágenes con música. Todo leyéndose desde la USB. Ahí está, es algo muy suave. Ok, vamos otra vez a Home. Ok, entonces la música y las imágenes la estaba leyendo precisamente desde la memoria USB. Ok, entonces ya desde la USB ya vimos imagen, música, nos falta video. Vamos a ir a videos.
y vamos a ir a USB. Lo mismo, esperar hasta que salga la lista. Y por ejemplo, aquí en el menú de USB video, es raro, pero el único tipo de archivo que aceptó de manera correcta o lo pudo reproducir bien es el archivo con extensión MKV, siendo que la mayoría de equipos de Blu-rays de este tipo aceptan lo que es los archivos AVI, ok, con extensión AVI, extensión MP4, y algunos aceptan el MKV, ok, el archivo parece que se conoce como Matroshka. Entonces, en este caso, solamente este es el tipo de archivo que pudo aceptar. Vamos a quitarle un poquito aquí sonido para cuestiones de copyright. Lo vamos a reproducir, darle enter y ahorita va a aparecer iniciando reproducción, espere. Ok, ahí está. Voy a adelantar así rápidamente, pero ahí está. Vamos a darle playback. Ok, y ahí está. Seguimos adelantando, quitamos el audio. Bueno, le ponemos audio, mejor dicho. Ahí está. Y ahí está otra vez. Ok. Y ahí está. Ok. Ahí le quitamos audio otra vez. Listo. Ok. Vamos a darle stop ya. Y ese es el archivo de video que se pudo reproducir desde la USB, pero que sea tipo o extensión MKV. Vamos a darle aquí acercamiento. Esta es la extensión, ok, y este es el archivo, ok. Entonces ese es el archivo. De hecho, esa memoria USB tiene al interior lo que es archivos extensión AVI y MP4, pero curiosamente el único archivo que sí pudo reproducir o aceptarlo fue el MKV, es el que acabamos de visualizar. Ok, entonces bueno, ahí ya confirmamos, ya confirmamos que los tres tipos de archivos, tanto de imagen, música y video, desde una USB, sí se pueden reproducir, solamente teniendo en cuenta que el archivo de video que sea MKV, ya que al menos aquí conmigo extensiones AVI o MP4 no los puede reproducir, ok. Y para la música, pues todos los archivos están en formato MP3. Desconozco si pueda leer archivos WAV o WAP, no estoy seguro si los lea. Solamente se hace la prueba con formato MP3. Ok. Bueno, entonces vamos a volver otra vez al inicio. Ok. Vamos a ir ahora con el tema de lo que es la internet. Hay mucha gente que se puede preguntar si este equipo se puede conectar a YouTube, a Disney Plus, Paramount, Star Plus, etcétera. No, la respuesta es no. Este equipo no se puede conectar a ninguno de ellos. Y lo lamentable es que tampoco se puede conectar a lo que es YouTube. Ok, la plataforma de YouTube, por ejemplo, ya la trae integrada a muchos equipos, como por ejemplo reproductores Sony de Blu-ray, ya traen incorporado la aplicación de YouTube y puedes lanzar contenido desde tu celular. En este caso no se puede lanzar contenido desde nuestro celular a esta unidad Blu-ray. Tampoco viene integrado el YouTube. Vienen otras aplicaciones, pero está muy restringido porque muchas de ellas por la ubicación, el país, no permiten que ese contenido se muestre. ¿Ok? Y muchas de ellas ya no reciben actualización, soporte, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta unidad me parece que es año 2011, más o menos. Entonces, ya muchos equipos ya no le dan soporte de esos años. Ok, vamos a entrar aquí a red. Y por ejemplo, nos ofrece fondo de pantalla. Bueno, aquí le puedes poner un fondo de pantalla si tú gustas. Puedes elegir ahí fondos de pantalla, etcétera. Eso ya sería al gusto de cada quien, no vamos a profundizar tanto. Administración de la tarjeta. A ver qué nos aparece aquí. Ok. Formatear la tarjeta CD o borrar la información del disco Blu-ray Video.
no hay disco ahorita, pero nos da la opción de formatear la tarjeta. Entonces, a ver, vamos a darle formatear. Por ejemplo, la tarjeta SD dice que tiene 7 archivos y el espacio disponible es este. Ahí está tarjeta SD, administración de tarjetas. Vamos a darle formatear y dice toda la carpeta y todo archivo se borrará enteramente. Iniciar formatear. Vamos a darle que sí. Ok. Iniciar. ¿Estás seguro? Sí. Estoy seguro que quiero perder toda mi información. Ok. Formato completado. Ok. Como es, como son archivos, pues como si fuera disco sólido, pues rápido lo hace. Entonces aquí ya ahora la información ya no aparece nada. Número de archivo 0. Ya aparece un espacio disponible más amplio. Y ya no tiene nada de contenido la tarjeta. Ok, entonces vamos a ir a menú de inicio otra vez. Y para que vean, por ejemplo, vamos a ir a lo que es imágenes, que es lo que sí nos estaba dejando visualizar. Tarjeta. Y dice que contenido de la tarjeta es no compatible debido a que están ceros. Ok, entonces por esa razón vamos a ir otra vez al inicio. Vamos a ir a red. Y vamos a entrar al menú de configuración, red doméstica, para que vean cómo se hace esto. Entonces, ok, cliente DLNA hacia arriba. Ok, dice que por favor esperemos. Ok, no sucede nada. Vamos a salir mejor de aquí. No se puede encontrar un dispositivo en esta red doméstica. Ok, bueno, vamos a regresarnos. Vamos a ir a menú de inicio otra vez. Por aquí en donde es configuración. Mejor vamos a entrar aquí a configuración. Ah, configuración del reproductor. Ok, aquí es. Configuración del reproductor. Aquí hay varias configuraciones. Por ejemplo, configuración del disco. ah, del disco DVD video. Entonces aquí le puedes poner si quieres que en automático el idioma de la película esté en inglés, el subtítulo, etcétera. Ok, ahí te dice todo. Ok, vamos a ir a lo que es clasificación en Blu-ray video, también lo mismo, lo mismo. A ver, idioma de audio, aquí lo puedes cambiar, idioma de audio, inglés, francés, español, etcétera. Ya ahorita ya lo dejé en español, idioma de los subtítulos, lo mismo también. Vamos a regresar, configuración de video, configuración de video. Aquí por ejemplo, modo imagen fija automático, de campo o a cuadro, automático. Es como el aspecto de la de la captura que se haya hecho, ok. Reproducción sin saltos, control en negro, ok. Configuración de audio. Aquí nos ofrece más opciones, ok. Visualización, varias opciones. Conexión de TV dispositivo. El aspecto de la pantalla 16:9, 4:3 pan y scan, 4:3 letterbox, 16:9, ok, 16:9. Vamos a dejarlo así, 16:9, 16:9, ok. Conexión HDMI, y aquí te da más opciones para lo que es la salida de HDMI. Ya es más más específico. Ajustes 3D, ok. Full HD, ok. Full HD cuadriculado, lado a lado, etcétera. Son varias opciones aquí de video, pero vamos a entrar a lo que es red para configurar el internet. Ajuste de red, ajuste fácil de red. Entramos y luego aquí nos va a decir selecciona modo de conexión. Hay dos modos,
el inalámbrico y el alámbrico, o mejor conocido como LAN, ¿ok? Conexión cableada. Entonces, como les había dicho al inicio de este video, a pesar de que esta unidad no dice por ninguna parte que viene con Wi-Fi integrado, pues ya aquí en el menú nos damos cuenta que sí. Ok, entonces hay la opción inalámbrico o cableado. Aquí abajo, inalámbrico o cableado. Entonces yo voy a escoger inalámbrico. Y por ejemplo aquí, bueno, pues nos da, por ejemplo, eh, nos da ya la información de que estamos conectados, ok. Entonces aquí está el nombre de la, de la red, y luego aquí está el tipo inalámbrico, detalles técnicos, ok. Con el estatus de la conexión, conectado, recepción de señal pues al tope, ok. Ok. Seleccione sí y presione OK para probar la conexión de la red. Si desea cambiar los ajustes de red, seleccione no y presione OK. Vamos a darle que sí y OK. Configuración inalámbrica, OK. Revisando la red, etcétera, OK. Pues ahí empieza a hacer una serie de comprobaciones, etcétera, etcétera. Y OK. Ahí está el resultado del examen, de la prueba. Todo está ok, completado, todo muy bien. Ok, ahí está. Entonces, aquí por ejemplo el equipo tiene señal, está recibiendo señal de internet. Vamos a ir... Ok. Regresar, regresar. Ok, ya volví otra vez al menú. Ok, ya está. Ok. Y aquí en otros ajustes, bueno, lo que es accionamiento rápido, esto es por ejemplo cuando tú enciendes la unidad y que quieras que rápido encienda, ok. Entonces está activada esa función. Reponer ajuste predefinido, esto es reiniciar los ajustes de fábrica, ok. Reponer ajuste predefinido es eso, es reiniciar todo de fábrica. Sensor de tacto activado, nivel de sonido alto. Igual lo puedes desactivar el sensor. Aquí desactivado, activado, lo vamos a dejar activado. Información del sistema, actualización del firmware. Entonces, actualizar ahora. Dale que sí. Dice la nueva versión del firmware ya está instalada. La actualización del firmware no está disponible, ok. Bueno, ya está actualizado según. Vamos a darle que ok. Listo. Okay. Entonces, de esa forma es como uno configura la internet. Tienes que, tienes que entrar aquí donde es configuración del reproductor, irte a donde dice red, ajuste fácil de red. Ahí le dices que es alámbrico, ok. Y ya una vez que el equipo detecte una red inalámbrica, entonces vas a ingresar el código o la clave de esa red y solamente sigue las instrucciones de confirmar, paso siguiente, etcétera, ok. Entonces ya ahorita no aparece eso porque ya fue configurado, y no lo vamos a hacer también porque es más tiempo, ok. Entonces vamos a regresarnos. Entonces vamos a ir regresando. Ahí está, ok. Bueno, el contenido en internet, lo único que aparece aquí en el contenido en internet va a ser lo siguiente. Muchas de ellas son aplicaciones gratuitas, pero lamentablemente muchas de ellas no están disponibles porque son solamente para dentro de Estados Unidos. Aquí por ejemplo, bueno, un día antes estuve aquí jugando un poco y curioseando con las aplicaciones. Entonces hay aplicaciones que las puedes instalar. Por ejemplo aquí la de, ¿dónde está? La de Solitario, el juego. Vamos a entrar. Ahí está cargando. Vamos a darle que comience. Voy a quitar la música, no va a ser que tenga copyright también. Y aquí por ejemplo puedes jugar una partida de solitario, mira.
Ok, vamos a darle, moverlo para acá. Este también, a ver, moverlo. Ahí está, mira. Ok, estamos jugando un solitario bien suave. Aquí desde el equipo. Y esta aplicación está disponible. Yo la bajé. Entonces no cobra nada. Ya con el control remoto ahí está uno haciendo todo. Ok. Entonces vamos a salir aquí. Regresar al principio. Sí. Ok. Vamos a ponerle que queremos quitar el juego. Ok. Ahí ya se quitó el juego. Vamos a ir a la tienda precisamente donde hay estas aplicaciones que puedes descargar. Teniendo obviamente internet. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver aplicaciones por tipo. Ok. Por ejemplo, aquí vemos aplicaciones destacadas, aplicaciones de video, de música, juegos, infantil, redes sociales, salud, bienestar, estilo de vida, after hours, eh, varias. Ok. Entonces vamos a ir. Vamos a ver qué hay en aplicaciones de video. Y aquí te van a aparecer las aplicaciones de video. Todas estas aplicaciones son gratis, ¿ok? Por ejemplo, esta BH Bollywood Hungama Digital. No sé exactamente qué sea, pero bueno. Cinema Now, Fireplace, ¿cuál otra? Voodoo, Rusia TV, Ocean. Esta está suave porque, a ver, creo que es algo sobre... Ah, ok. Dice, relájese observando 3 horas de oleaje del océano. Ok, entonces, a ver, vamos a ir acá arriba. La vamos a poner aquí. La fecha de publicación de esa aplicación, junio 18 del 2003. Ya prácticamente ya 11 años próximos a cumplir. Vamos a darle Enter donde dice gratis. Ahí lo va a estar instalando. Ya la instaló. Volver a la pantalla de inicio. Y aquí en estos recuadros va a aparecer precisamente, si se acuerdan bien, debajo de los carritos estos no había nada. Al igual aquí donde dice solitario, igual antes de este video no había nada y ya está aparece porque yo ya lo instalé. Entonces vamos a entrar aquí a Wave Ocean. Y ahí está cargando. Vamos a ver si lo carga, a ver si no sale con que estamos fuera de Estados Unidos y no se puede. Vamos a esperar un rato a ver si lo carga. Okay. Y aquí en el equipo reproductor aparece la leyenda de net. Ok. Que está reproduciendo contenido de internet. Ok. Y ahí sigue. Bueno, sigue tratando de leer. No sé cuánto tiempo se tarde en cargar esa aplicación. Si la va a cargar bien al final. No estoy seguro porque no la he probado. Lo único que probé fue el juego que ya acaban de ver. Pero sí, ese juego estaba descargado desde un día antes de este video. Ok. Bueno, está tomando más tiempo de lo normal. No sé si al final lo logre presentar. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en Pandora, aquí Pandora, este el de mero arriba es el centro, dice lo sentimos, Pandora no está disponible en este país, es lo que pasa pues. Ok. Vamos a ir, a ver, vamos a ir otra vez aquí a bajar otro. Ok, vamos a ir a donde dice video, Cinema Now. Voy a bajar lo que es este Cinema Now. Ah, ya está instalado. Pensé que no estaba instalado. Ok, entonces Bollywood.
Ya está instalado. Ok. Ahí aparece. Está remarcado hasta mero abajo prácticamente. Ok. Entonces, Voodoo Videos. Aquí es para ver más. Ok. Cinema Now ya estaba acá. Ahora vamos a darle a entrar a ver qué onda. Y dice: el servicio de Cinema Now está disponible para residentes de Estados Unidos únicamente. Eso es lo que les decía, que muchas de estas aplicaciones no van a estar, no van a obedecer porque pues estás fuera de Estados Unidos. Ok, voy a poner a regresar. Games, ¿esta de quién es de Games? Mira, por ejemplo, esa aplicación ya no está disponible. Entonces, hay muchas de ellas que va a pasar así, de que no van a estar disponibles precisamente porque ya dejaron de recibir soporte. Pero al menos lo que es la partida de solitario, esa sí va a estar disponible. Ok, ya vimos que sí, no hay problema. Esta es la de solitario, es así. Igual acá hay unos juegos como para niños. Este de los carritos también ese está disponible. Juguemos con los números. Ahí está. Ok. Y ahí está. Son como juegos infantiles. Ok. Vamos a salir de todo esto ya. Y vamos a irnos por último con el formato que pues todo el mundo espera, que es el formato disco. Ok. Bueno. Para el formato disco vamos a hacer lo siguiente. No ocupamos prácticamente estar al menú. Simplemente vamos a abrir la bandeja e ir introduciendo lo que son las películas y listo. Ok. Entonces vamos a ir primero con Blu-ray. Tenemos aquí una película Blu-ray. Ahí está. Blu-ray disc de... Okay. Ahí está. Ok, chequen la velocidad con la cual va a leer. Ya está, rápido, ya la detectó. Ok, dice leyendo. Ya está. Ahí va a comenzar. Ok, tenemos algo aquí, a ver. Ok, todavía está leyendo. Es que hay algunos discos que se conectan a contenido de internet también. Pero en este caso todavía está pendiente. Vamos a ver. Oh, este no. Es el otro control. Ok, ya está. Tengo que darle playback. Algunas unidades lo inician por sí solo, pero en este caso no. Ahí está, mira. Ahí está reproduciendo. Vamos a darle sonido. Y ahí está. Ok, ahí está el menú. Ok, vamos a darle play. Y listo. Ok. Sí, es que yo estaba esperando que lo reprodujera por sí solo, pero como dije, hay algunos discos que tienen que hacerse manual el asunto, entonces más que nada por esa cuestión. Ok, ok, no podemos saltar todavía aquí el contenido. No podemos, no podemos saltarlo todavía. Estamos aquí en la... Ok, ahí está. Ok, aquí estamos ya reproduciendo lo que es a velocidad rápida. Y ahí está. Ok, vamos a darle pausa. Ok. Ok, este es slow motion. Ok, y ahí está. Estamos avanzando en todas las partes de la película.
Curiosamente con este control no puedo saltar un capítulo hacia adelante, pero sí puedo regresar un capítulo hacia atrás. Entonces, como les dije, hay funciones que sí se pueden hacer con ese control de la TV, pero algunas otras no, ¿ok? No las permite. Ok, está el disco. Es que este disco tiene funciones de que si te conectas a internet, que se conecta y no sé qué, puedes acceder a ver que el detrás de cámara, que el comentario, que varias cosas. Entonces ese como que es un disco de ese tipo. Vamos a ir ahora con esta película DVD, aunque es un original. Ese sí no nos va a pedir nada. Leyendo. Y ahí está, ya lo identifica aquí como DVD. Ok. Y este pues ya ahí está listo reproduciendo. Este sí lo hizo automático, no hizo falta darle playback porque solito comenzó a reproducir. Ok, entonces vamos a ver, no podemos saltarnos, no nada. Ok, ya está. Ok, y ahí está el menú de la película, muy suave. Vamos a darle play, que comienza la película. Ya aquí ya está iniciando la película. Y vamos a avanzar la reproducción a velocidad rápida. Vamos a quitar el menú aquí del disquito ese. Okay. Y seguimos. Vamos a darle. Ok, seguimos. Seguimos. Esta es la velocidad de adelanto más rápida. Bien rápido. Ok. Ok. Estamos quitándole el audio a propósito por cuestiones de copyright. Pero realmente sí lee muy bien las películas. Ok. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Ok. Lo que es video en disco, tanto en DVD como en Blu-ray disc, están respondiendo de manera excelente. Ok. Vamos a ir a que nos falta una película aquí, copia. Brevemente vamos a poner una película copia. Es una película grabada en formato DVD. Ok. Está. Ok, igual, ya la leyó. Este es el menú. Vamos a darle Enter. Aquí con el círculo. Ahí está listo para reproducir. Adelantamos. También así lo más que se pueda rápido. Ahí estamos viendo a gran velocidad. Ahí está el law firm, not a charity. Seguimos adelantando. Ok. How old is your son? He's 4. Will the age? Ok, ahí está. Y por último vamos a ir ahora con un disco MP3. Es un disco de tipo CD, pero grabado en formato MP3. Ok. Este también lo va a identificar rápido.
Ahí está, listo. CD. Ya lo identificó que es un CD. Ahí está. CD. Ok. Y nos aparece aquí el menú de las canciones que contiene ese disco. Ya ahorita uno define cuál es la que va a sonar. Ok. Vamos a poner esta. Ahí está. Y aquí en la parte superior izquierda dice, en la parte superior izquierda, en lugar de USB SD, indica que está reproduciendo desde el disco CD, en este caso MP3. Ok, ahí está. Vamos a ponerle sonido otra vez. En la parte superior central, ahí estamos viendo el tiempo transcurrido. Ahí estamos viendo. Sigue avanzando, todo muy bien. Ok, ponemos sonido. Ok, ahí ya paramos la reproducción y pues bueno, ok, ahí ya no está produciendo nada, pero ya vimos que efectivamente todos los formatos los está reproduciendo de manera eficiente y con muy buen resultado. Ok, entonces, ok, igual el botón físico, miren, sí funciona, por aquello de que si había la duda. Pero si no quieres batallar con el físico, solamente haces eso y listo. Ok. Vamos a quitar esta USB, la tarjeta. Aquí sin querer ya lo toqué, pero bueno, mira, ¿sí? Okay. Cuando está cerrado, ¿sí? Y ahí está, solito se cierra. Otra vez. Listo, ok. Ahí está. Vamos a apagarlo. Incluso al estar apagado y si por accidente tocas el sensor de abrir cerrar, se va a prender el equipo. Ahí está. Y aquí otra vez ya vuelve a aparecer. Pero si lo apagamos, ya no hay imagen. Ok. Tocamos el sensor. Y vuelve a aparecer la interfaz. Se abre aquí la compuerta. Ok. Ahí está. Ok, entonces vamos a desconectar aquí ya todos nuestros cables para mostrar lo que es la parte posterior del reproductor. Ahí está. Ok. Están bien. Es un diseño que muy compacto, bastante compacto, muy delgado y atractivo porque tiene un acabado como texturizado muy suave. Ok. Y así se ve desde la parte posterior. Fabricado en enero de 2011. Okay. El número de serie. Okay, vamos a dar un acercamiento aquí al número de serie. Terminación 365. Fabricado en enero de 2011. La etiqueta del fabricante. Okay. Y aquí donde dice las regiones para cada formato también. Uno para el DVD, letra A para el Blu-ray, salida de audio digital, ok, salida HDMI, salida análoga, conexión por cable vía internet, y lo que es, aquí hay un USB en la parte posterior, pero eso sería para conectar una cámara, que esas cámaras que son especiales para videollamada y cosas como esas, ok. Y aquí la entrada para el cable de corriente alterna, ok. Y pues bueno, es un equipo que la verdad sí está funcionando muy bien. Y recuerden que si quieren ver la experiencia en tercera dimensión, necesitan tener la televisión, la película y obviamente unas gafas especiales
que acepten o que estén diseñadas para ver contenido en 3D, ¿ok? Bueno, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan el video, comenten, suscríbanse para estar al pendientes de nuevas actualizaciones en este canal, que siempre compartimos contenido de audio, imagen y video, ¿ok? Entonces, pues bueno, en la descripción vamos a compartir también nuestro enlace directo para vía Instagram, así como también nuestro enlace directo para nuestra tienda en línea. Quien desea adquirir este y otros productos que tenemos ahí, estamos con mucho gusto ahí al pendientes y a la orden para responder sus preguntas, sus inquietudes, ¿ok? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención a todos. Les deseo que pasen un excelente día y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye. Gracias.